Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Eres grande sobre todas las cosas. Bendito Señor, que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que venimos a estudiar tu palabra. Permite, Señor, que no retorne atrás vacía. Sirva para cada uno de nosotros nuestro crecimiento espiritual. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Y se me chispoteó abrir la presentación, así que me dan un segundito, por favor. Dijimos que estamos en la sección 4, ¿correcto? Sección 4. Perfecto. Y les pido disculpas por el inconveniente. Pasa de que cuando llego aquí por la mañana, pues lo primero que hago es actualizar la computadora y se tarda un poquitito más. No, ya llegó la que usa el tren, Miss Margarita. Mi Margarita. Y pues había que subir el tren. Y ya vivo ahí. No, es que dice que no se ha podido. Yo digo, bueno, también porque tuvimos que ir a recoger más. Perdió tiempo con nosotros. Perdió tiempo con nosotros. Sí. No perdió tiempo como. No. Uno tiene como una rutina. Tú llegas y haces pum, pum, pum. Entonces la rutina se interrumpió y se te cambió la cosa. Sí, me cambiaron el mambo. Pero lo que me hicieron fue que me cambiaron el mambo. Bueno, comenzamos. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 11. Estamos hablando específicamente acerca de la justificación. Y hemos dicho que hay palabras claves de las que tenemos que tener conocimiento de ese significado para que las podamos aplicar dentro del concepto bíblico. Por ejemplo, la palabra justicia. ¿Recuerdan qué significa la palabra justicia? Todo lo aceptable y agradable para Dios. Todo lo que es aceptable y agradable para Dios. Ese es el significado de la palabra justicia. O sea que cuando vemos ese versículo que dice busca primeramente del reino de Dios y su justicia, busca primeramente del reino de Dios y de todo lo que es aceptable y agradable delante de Dios. Cuando dice que Cristo le dijo, o sea, cuando Jesucristo le dijo a Juan el Bautista, me tienes que bautizar para que se cumpla ¿qué? Toda la justicia. ¿Qué fue lo que le quiso decir? Para que se cumpla todo lo que es aceptable y agradable al Padre. Así que nuevamente cuando ustedes miren la palabra justicia, o sea, justicia tiene que ver con el tema del sistema legal, pero justicia, la justicia de Dios, tiene que ver con todo lo que Dios acepta, todo lo que es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Okay? Así que eso es lo que significa la palabra justicia. Palabra justificación, ¿qué significa? Cuando Dios nos mira a través de su Hijo sin pecado, o sea, inocentes. O sea, nos mira a través de su Hijo Jesucristo. De este lado, lo que tenemos es un pecador. Sin embargo, al mirarnos a través de Jesucristo, nos ve sin pecado. ¿Por causa de qué? Por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Así que eso es lo que significa la justificación. ¿Quién es el justo? La palabra dice que los justos heredarán la tierra. ¿Quién es el justo? El que fue justificado. El que fue justificado y por ser justificado ha sido declarado Inocente. inocente.
¿Okay? Así que el justo ha sido declarado inocente. Así que nuevamente esas tres palabras son importantes que las tengamos en la definición. En el tema de la justificación, lo que hemos visto en las secciones 1, 2 y 3 es que Dios es el que justifica. Lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Él nos elige, Él nos llama, Él nos justifica. Nos justifica, o sea, cómo nos encuentra inocente, cómo nos encuentra sin pecado, gracias al sacrificio de Jesucristo. Así que el que nos justifica es Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de Jesús. ¿Okay? Así que eso es lo que hemos visto en esos primeros 3 capítulos para las hermanas si lo han estado siguiendo en el Facebook. Sí. También ahí tienen los materiales para que entonces lo vayan repasando cuando puedan. Así que hoy vamos a comenzar entonces la sección 4. Y la sección 4 de la Confesión de Fe dice lo siguiente: desde la eternidad, Dios decretó. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Sin embargo, ellos no son justificados sino hasta que Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo en el debido tiempo. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios es quien nos justifica. Y la pregunta es, ¿cuándo es que fuimos justificados? Desde la eternidad, Dios decretó. O sea, Dios escribió los nombres en el libro de la vida. Y esos nombres que aparecen en el libro de la vida, Dios los va a llamar para justificarlos. Esos son todos los elegidos. O sea, estuvimos hablando sobre la elección, porque nuevamente si vamos a Romanos capítulo 8, y también lo dice en el capítulo 9, o sea, el versículo 28 en adelante, sabemos que los que aman a Dios, estoy mirando Romanos, estoy en la página 1557. Arnoldo, por favor, ayuda a Rocío. Que si le puedes ayudar a Rocío a buscar De la Romanos. mitad, de la mitad para allá. De la mitad para allá. Ahí está, el Nuevo Testamento. Romano, ¿verdad? Ajá. No, más para acá. Romano dice. Romanos capítulo 8. Pero es que Romano está después de. O sea, Juan, Hechos, Romano. O sea, Génesis, Éxodo, Romanos. Estamos mirando 8, versículo 28 en adelante. Romanos 8 dijiste, ¿verdad? 8:28, sí. En la página 1557 de esta Biblia. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo fue que los conoció? ¿Cuándo fue que los predestinó? Antes de la fundación del mundo. O sea, cuando dice desde la eternidad, ¿qué es desde la eternidad? Antes de Génesis. ¿Me explico? Antes de Génesis, Dios había hecho un decreto y tiene un libro con todos los nombres de las personas
que al final del juicio, si su nombre no está en el libro de la vida, entonces, tristemente, Efesios 1:4 dice exactamente lo que acabas de decir. ok, ¿me lo lees por favor? Ujú. Efesios 1:4, ¿qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes del Génesis, desde antes de que Dios hiciera, hiciera esta creación, ya Él había decretado a quienes iba a escoger. Esa es la doctrina de los elegidos, de la elección, y esa la vimos, me parece que fue en el capítulo 9, de lo que discutimos. Si quieren el material, pues con mucho gusto se los comparto, para que entonces haya secuencia en eso. Así que nuevamente, el versículo 29 de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito ahí no significa que Dios hizo a Jesucristo primero. Primogénito por posición. Él es el Hijo unigénito. Sí, pero primero, ahí te está refiriendo a la preferencia por ese. A la preferencia, sea el primero de. O sea, es por posición. O sea, posición de herencia. Lo que pasa es que en el pueblo judío la herencia se divide de acuerdo a la primogenitura. O sea, que el primogénito es el que más recibe. Por esa razón, Jacob y Esaú tuvieron entonces la pelea por la primogenitura, por el hecho de que el primogénito es el que recibe mayor cantidad de bendición. Pero allí se aplica no porque naciste primero, sino porque eres el preferido. O sea, bueno, en el caso de Jacob y Esaú era el primogénito. Jacob eran gemelos. Iba a nacer primero. Exacto. Pero Esaú fue el primero que nació, eran gemelos, pero Esaú fue el primero que nació. Entonces, por un plato de lentejas, Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Wow. Tenía. Oye, pero era chido. O no hambre o no era avaro. Sí. No, uno tenía hambre porque uno tenía hambre de necesidad y el otro hambre de La primero. Así que nuevamente Jesús es el primogénito, no porque es el primero que fue creado, sino que es primogénito por causa de posición. ¿Ok? Así que nuevamente, porque nosotros entendemos que Padre e Hijo son la misma persona. Esa es la evidencia que tenemos en la Biblia. O sea, la doctrina de la Trinidad, creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. ¿Okay? Así que Padre e Hijo son la misma persona. Así que nuevamente no puede ser un ser creado porque Él es el creador. Eso es lo que nosotros entendemos. ¿Okay? Así que nuevamente pues eso es otro tema. De todas maneras, o sea, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el versículo 30, a los que predestinó. ¿Cuándo los predestinó? Antes del Génesis, antes de la creación del mundo. Esto también llamó, o sea que si su nombre está en el libro de la vida, usted está siendo llamado. ¿Okay? No importa de qué nación, no importa de qué religión, no importa de qué trasfondo cultural usted pueda tener, si Dios te llamó, la pedrada que está destinada para ti te va a pegar, no importa dónde estés. Sí, nadie te lo quita. Entonces, una cosa que te digo, ahí se está corroborando de que la salvación no se pierde. Ajá. Porque hay tanta doctrina cristiana que te habla de que se pierde la salvación y no, si ahí está yo lo estoy entendiendo clarito, ahí en muchos pasajes, pero ahí está claro. Y si lo miras bien, o sea, en términos de muchas doctrinas, o sea, todo se basa en dos: la justificación por la gracia y la fe, o la justificación por la fe más las obras. Pero si tú fuiste escogido antes de
viene sí es porque ya. Exacto, ya está listo. Ahí está listo. Ya está Sí. preparado, sí. Ahí viene la pedra. Ahora, ahí viene la pedrada. O sea, de hecho, la pedrada ya viene en camino para los que todavía no han conocido al Señor. Cuando la pedrada te pegue, entonces vas a tener un cambio, un nuevo nacimiento. Eso es lo que dice, lo que quiere decir Juan 3 cuando Jesús habla con Nicodemo, que le dice, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo me puedo meter yo en el vientre de mi madre? No es que tú no estás mirando la justificación por las obras. La justificación es por la gracia, por la fe. En otras palabras, yo te voy a dar a ti el nuevo nacimiento. O sea que cuando te pega la pedrada, ahí es donde naciste de nuevo. Ahí es donde reaccionamos. Ahí es donde reaccionamos. Como el hijo pródigo, o sea, cuando recobramos la razón. O sea, que como ovejas fuimos descarriados. Pero cuando recobramos la razón, nos encaminamos nuevamente a regresar al Señor. Y todo eso trabaja pues por la providencia de Dios. Así que nuevamente, volviendo a Romanos 8, versículo 30, a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también Justificó. ¿Qué hizo? ¿Qué quiere decir justificar? Que ya Dios nos vio a través de su Hijo sin pecado. O sea, Ok, siendo nos inocentes. hizo Inocentes. inocentes. Somos inocentes. O sea que también nos justificó. Y a los que justificó, a los que hizo inocente, ¿qué va a hacer con ellos? Los glorificamos. Entonces la glorificación viene ya cuando pasamos de este cuerpo, pasamos de este mundo. Y la santificación. ¿Ah? La santificación queda entre la justificación y la glorificación. ¿Qué ocurre en ese periodo de la santificación? Estamos siendo apartados Para Dios. para Dios. O sea, cuando Dios nos salva, lo que Dios salva es el Espíritu. O sea, 1 Corintios 15, 50, carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, usted sigue siendo una persona salvada, pero dentro de un cuerpo pecaminoso. Entonces, pues, vamos a tener esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, como lo dice Gálatas capítulo 5, 19 en adelante, donde nos explica, o sea, que los deseos de la carne es completamente inmoralidad. O sea, contiendas, lascivias, iras, adulterio, fornicaciones, o sea, todo eso son deseos carnales. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, o sea, desde la eternidad, lo podemos ver bíblicamente, desde la eternidad, cuando es desde la eternidad, antes de la creación del mundo. Dios decretó hacer inocente, justificar, hacer inocente a todo lo que fue elegido. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo muere por sus pecados y resucita para que Dios los mire inocentes. Cristo murió por nuestros pecados para que Dios nos mire inocentes. Sin embargo, ellos no son declarados inocentes sino hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo en el debido tiempo. Bueno, vamos a desglosar esto un poquitito. Dice, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los ¿okay? Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. En Gálatas capítulo 3 versículos 8 y 9. Y la Escritura, previendo en el Antiguo Testamento que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano en el Antiguo Testamento las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Así que nuevamente nos va a declarar inocente por la fe. Porque ¿qué es la fe? Creer en algo que no lo vemos. ¿Okay?
¿En qué creemos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estamos esperando? La venida. La venida de Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuál es la convicción? De que salga, que va a venir. De que va a venir, O sea, de que viene bien. de que viene. Y nuevamente, ¿cuál es la convicción que tenemos? Que si la pedrada nos va a pegar, Nos va a pegar. nos va a pegar. Que viene de la verdad. O sea, de eso no te salva. No se salva. Sí, de ese golpe no te salva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Está hablando ahí de los elegidos. ¿Elegidos cómo? Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Cuándo fue que el Padre tuvo el conocimiento de los elegidos? Antes del Génesis, en la eternidad del pasado, es que hemos sido elegidos. Ahora, somos elegidos por la obra santificadora del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando hablamos del decreto? Es que digo, la providencia de Dios. Que Dios utiliza ciertos recursos para que nosotros podamos encaminarnos a seguir sus pasos. La providencia. El decreto es lo que Dios estableció, la providencia es como Dios lo va a acarrear. Así que nuevamente, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, ahora somos declarados elegidos por la obra santificadora del Espíritu. ¿Y qué hace esa obra santificadora del Espíritu? Para obedecer a Jesucristo. Y cuando dice ahí ser rociados por su sangre, o rociados con su sangre, ¿qué quiere decir? Recibir el perdón, claro, del pecado. Exacto. O sea que al ser rociados con su sangre, hemos sido perdonados del pecado. Es puro gentil. Nuevamente, o sea, acuérdense que ellos están escribiendo basado en cómo en el Antiguo Testamento el hombre tenía que venir con un animal, y el animal era degollado en el templo y el sacerdote colectaba la sangre y entraba en el templo y pasaba por el lugar santo y luego entonces al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y rociaba entonces la sangre, no porque esa sangre perdonaba, sino que apaciguaba la ira de Dios. La única sangre que ha podido apaciguar completamente a Dios, o sea, darnos la paz con Dios, la reconciliación con Dios, fue la sangre de Jesucristo. Y nuevamente en Hebreos van a ver donde dice que Él, o sea, entró como sumo sacerdote, no con la sangre de un macho cabrío, porque eso no perdonaba el pecado, sino con su propia sangre, para el perdón de nuestros pecados. Okay. Así que eso lo estamos viendo en el estudio de Hebreos. Así que nuevamente, Dios antes de la creación del mundo ya sabía quiénes eran los elegidos, y ahora por el Espíritu Santo podemos entonces, o sea, los elegidos podemos obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, ahora del 18 al 21. O sea, seguimos en Primera de Pedro, pero hemos brincado al 18 al 21. Sabiendo que no fuiste redimidos, ahí tienes otra palabrota. ¿Okay?
sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Esa es la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra redimidos? Recibidos, perdonados. Perdonado. ¿Okay? Somos redimidos. Fuimos comprados por precio. O sea, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de ¿qué? De Jesucristo. De la justicia. ¿Qué es la justicia? Lo aceptado y agradable. Lo aceptado y agradable delante de Dios. Así que nuevamente, cuando Cristo nos redimió, lo que significa es que vinimos a un intercambio de esclavos. De estatus, nos cambió de estatus. Entonces, Él con su sangre nos ha comprado. Ahora, nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia para servir a Jesucristo. O sea que al redimirnos, hemos cambiado de dueño. ¿Ok? Y nuevamente fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir que le heredamos de nuestros padres. Y esa vana manera de vivir era con cosas perecederas como oro y plata. Y ahora, al ser redimidos con Jesucristo, hemos sido redimidos por medio de su sangre, la cual entonces nos da el perdón de los pecados. O sea, que nuevamente, cada vez que usted vea la sangre, o sea, piense en el sacerdote entrando en el templo para rociar la sangre de parte de ese pecador. O sea, que nuevamente el sacerdote representaba un hombre pecador. Jesucristo nos está representando ahora a nosotros, hombres pecadores. Así que, nuevamente, sabiendo que no fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, la sangre de Cristo, versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya Jesucristo sabía que 4000 años después de Él hacer la tierra, iba a morir en la cruz del Calvario para redimir a los hombres. Antes de que el Génesis fuera hecho, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ya Él tenía ese conocimiento previo. Desde ese momento que Él sabe que Adán y Eva van a pecar, eso no los toma por sorpresa. Él establece entonces un plan de redención. La serpiente te va a morder en el talón, pero tú le vas a picar la cabeza en la cruz del Calvario. O sea que ya ese plan de redención lo estamos viendo desde Génesis. ¿Por qué razón? Porque fue establecido antes de Génesis. ¿Okay? Así que, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Se acuerdan en Juan 3:16? De tal manera amó Dios del mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga la vida eterna. Tenga la salvación y la vida eterna. Así que nuevamente se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. 21. Que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Okay? Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, eso ya lo acabamos de leer, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que desde la eternidad, Dios estableció en su plan, en su decreto, justificar a un grupo de personas elegidas. ¿Por qué Dios elige a unos y no elige a otros? Pregúntele a Dios. Ahora, ¿es Dios injusto? No. Dios no es injusto. Porque si Él fuera a aplicar la justicia que realmente nosotros nos merecemos, ¿cuál sería nuestro destino? Es que nadie guía, nadie, ninguno, no hay un solo justo. No hay un solo justo. O sea que nuevamente su amor es el que nos permite entonces la salvación. Sí, en un estudio bíblico con Pablo, él planteó eso, ¿verdad? Que unos van y otros no. Entonces yo le pregunté, o sea, que hay discriminación, porque de repente te suena así, ¿verdad? Dice que no. Indudablemente Dios no se equivoca y no puede haber discriminación, pero para nuestra mentalidad humana es difícil entender por qué él sí y yo no. Sí, claro. Y eso también lo vemos en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo. Te voy a leer del 14 en adelante. Romanos 9 del 14 en adelante. Cristian, estoy en la página 1559. Bien. ¿Okay? Romanos 9, versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere, o al que quiere endurecer, endurece. Entonces ahora viene lo que Marlene está, la pregunta de Marlene. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea que de la misma masa el alfarero puede producir dos tipos de vasos. ¿Okay? Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que él preparó, ¿desde cuándo? De antemano, para gloria. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a, díganlo todo, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quién somos para decirle a Dios por qué me hiciste La así? Biblia se explica con la Biblia. Bien. Así que nuevamente, desde la eternidad, Dios decretó justificar a los que van a ser elegidos, y en el cumplimiento de todo el tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Así que en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, Cristo murió por sus pecados.
y resucitó para justificación. Y justificación significa para declararnos inocentes. En el cumplimiento del tiempo, en el momento en que Dios quiso. O sea, no fue una casualidad que fue hace 2000 años. Dios estableció que fuese ese tiempo. ¿Y qué fue lo que Él estableció? Que Cristo iba a ir a la cruz. No por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de la providencia, Dios había establecido desde antes de la creación del mundo que Cristo iba a ir a la cruz. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Los romanos, los judíos. Pero ¿quién puso a Cristo en la cruz? Su Padre. Es que, esa es otra pregunta, ¿no? Que de repente uno le da y vuelta. Nosotros somos padres. Y si alguien toca a nuestros hijos, ¿verdad?, nos convertimos en animales, en salvajes. Ahora bien, siendo su hijo unigénito, ¿por qué Dios lo envió a sufrir tanto? Porque eso es lo que Él había decretado. O sea, el sufrimiento de Jesucristo no tenía nada que ver con los latigazos. El sufrimiento de Jesucristo no tuvo nada que ver con, o sea, la humillación. El sufrimiento de Jesucristo iba a estar más en la separación que iba a experimentar en la cruz, cuando se encontrara cargando todo el pecado del mundo, y eso lo iba a separar del Padre. Ese fue el sufrimiento mayor de Jesucristo. O sea, si Él es Dios eterno, desde la eternidad, Él estaba, o sea, esa no era la primera crucifixión que hacían los romanos. Habían hecho una cantidad de crucifixiones. Pero, o sea, tal vez voy a sonar como discriminatorio ya, no menos importante, porque todos habían sufrido lo mismo que sufrió Jesucristo. Correcto. O sea, pero la realmente importante para Dios fue la de su Hijo. Claro. Porque ese sacrificio era el que iba a traer el perdón para los pecados. O sea, los anteriores fueron simples pecadores. El único que murió por el pecado del hombre. Que no era pecador. Y no fue pecador porque normalmente Exacto. él lo que cumplió fue toda la ley sin pecado. O sea, lo tratamos como pecador, pero era sin pecado. Hombre sin pecado. Así que nuevamente en el cumplimiento del tiempo, Cristo muere por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación, para encontrarnos inocentes. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino la plenitud del tiempo, cuando Dios estableció el tiempo perfecto para que esto ocurriera. O sea, pudo haber sido 4000 años atrás, pero el Señor decidió que fueran 2000 años atrás. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la pedrada? O sea, la pedrada cayó cuando Dios dijo que iba a caer. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y nuevamente, el cumplimiento de la profecía: nacerá de una virgen, nacerá bajo la ley. O sea, Él fue presentado al 8º día en el templo, se le hizo la circuncisión como había establecido en la ley. O sea que como judío, Él nace y vive como judío. O sea, sus padres presentaron las ofrendas, las palomas. ¿Okay? Así que nacido bajo la ley. Y todo esto para que pudiera redimirnos. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa la palabra redimirnos? Comprarnos así. Comprarnos y sacarnos por el de precio la esclavitud. De la sangre. La esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado, para convertirnos entonces en esclavos de justicia.
Y de esta manera podemos entonces ser llamados hijos. Hijo de Dios. Y por eso es que Jesucristo le dice entonces a los discípulos, ya yo no los llamo a ustedes discípulos, o sea, los llamo amigos. Porque nuevamente no estoy escondiendo nada de ustedes. Eso es lo que hacemos con la amistad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido. O sea que cuando Dios tiró la pedrada, ahí salió el testimonio. ¿Sí? Y nuevamente, el único mediador entre Dios y los hombres es el único hombre que murió en la cruz del Calvario por el pecado del hombre. ¿Okay? Así que por esa razón, un solo mediador. Cuando le hablan de un mediador, piense, murió en la cruz del Calvario para mi redención, para mi perdón del pecado. Es su sangre la única que puede entrar en el lugar santísimo y ser rociada sobre el arca del pacto para que mi pecado sea perdonado. ¿Okay? Romanos capítulo 4, la mitad del versículo 24 al 25. Entonces, la mitad, segunda mitad. Romanos 4. Versículo 24, la segunda mitad del 24 y 25 dice, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? Dios el Padre, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que fuésemos declarados inocentes delante de Dios. ¿Okay? Así que desde la eternidad Dios decretó que iba a justificar a los elegidos, y en el cumplimiento del tiempo Cristo muere para que seamos declarados inocentes. Sin embargo, ellos no son justificados sino hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo en el debido tiempo. Quizás usted esté preguntándose, ¿y lo del Antiguo Testamento? Porque si esto lo que está diciendo es, ellos son justificados cuando Cristo es realmente aplicado. ¿Qué pasó con los hombres del Antiguo Testamento? Porque ahí no había ley. ¿No estaba la ley? Claro, Moisés. Sí, estaba así. O sea, donde no había ley era en Génesis. Y de Éxodo en Exacto, adelante exacto, sí. hay ley. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esos hombres que mueren entre Éxodos y la muerte de Jesucristo? Pero en el limbo no puede ser. Ahí solamente hubo escogidos justificados. Estaban elegidos Sí. desde antes de la creación del mundo. ¿Para cuál era la esperanza de ellos? La venida. La cruz. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? La cruz. Exacto. O sea, en el Antiguo Testamento el hombre Miraba miraba hacia a la cruz. Exacto. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán todas las naciones. ¿Qué fue lo que le quiso decir? Que de tu descendencia hay salvación. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó. Y Dios se lo contó por justicia. ¿Qué significa eso? Aceptable y agradable. O sea que el hombre del Antiguo Testamento tenía la esperanza de la redención. O sea, a través de toda la historia se le había predicado la esperanza de la redención. O sea, busquen la historia de cuando Jesús vino a resucitar a Lázaro en Lucas. Pero cuando Jesús viene a hablar con Marta y con María, le dice, o sea, si tú crees en mí, vas a ver
la resurrección. Y él le dice, sí Señor, yo sé que eso va a ocurrir en el futuro, porque siempre le enseñaron al futuro. Él dice, no, no, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que el hombre del Antiguo Testamento se salva por exactamente la misma gracia con la que se salva el hombre del Nuevo Testamento. Pero debía tener fe indudablemente. Bueno, sí, ¿en qué creyeron? En la promesa, en el pacto abrámico. Por eso es que todos los profetas van anunciándolo a él. Lo van anunciando, porque normalmente lo que está haciendo es que están mirando hacia el futuro. Pero sí, ellos sí tenían la esperanza de esa resurrección. Déjame buscarlo. En la sinagoga, cuando él dice se está cumpliendo, que lo quería apedrear. Estoy seguro que era Lucas o Juan. Gustavito, búscame la resurrección de Lázaro. Juan 11. Juan 11. Ajá. Ok. En Juan 11. La muerte de Lázaro. Correcto. En 11:21. Ajá, 17, creo que sí. 11:21. Cristian, en la página 1456. Juan 11:21. Jesús llega a la tumba de Lázaro. Lázaro llevaba ya 4 días muerto. La 1456 es la página. ¿La tenemos? El versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Marta? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, ¿de dónde ella saca esa creencia? Del Cristo. Tiene que venir del Antiguo Testamento, porque Cristo todavía no ha muerto. No, Ahora, él sabe que hay una resurrección, ella sabe que hay una resurrección. O sea que nuevamente el hombre del Antiguo Testamento tiene la fe mirando a la cruz. El hombre del Nuevo Testamento tiene la fe mirando a la cruz. O sea, ellos miraban al futuro, nosotros estamos mirando al pasado. Nosotros creemos que lo que Jesucristo hizo en el pasado nos va a perdonar el pecado. ¿Okay? Así que nuevamente, ellos fueron realmente justificados cuando Cristo muere, pero venían justificados desde el Antiguo Testamento porque lo habían creído. ¿Me explico? Otra cosa, yo sé, porque en esa época, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios era predicada principalmente en Israel, ¿verdad? Que hoy en día es predicada a nivel en el mundo. Que por ser un gentil para ser salvado en esa época, para creer en Dios en esa época era muy difícil. No era imposible. Sí. O sea, no era imposible porque nuevamente, ¿cómo sabían en otras partes del mundo que el Mar Rojo se había dividido y todo el pueblo de Israel había pasado por tierra seca? Sí. O sea, no había CNN, no había Telemundo. Lo que pasa es que eso se llama juglares. El juglar va diciendo de pueblo en pueblo lo que pasó. El juglar es rapsoda. ¿Sí? Entonces se va conociendo.
hasta el último recóndito. ¿Recuerdas también el eunuco de Etiopía? Ah, En sí, Hechos. En Hechos, sí. En Hechos, el que va leyendo el libro del profeta Isaías, y vino Felipe y le dice: ¿qué tú lees? Dice: que no entiendo qué es lo que dice aquí, de quién está hablando. Y él le predica entonces a Jesucristo. Jesús, exacto. Y está en el Antiguo Testamento cuando Josué, la prostituta, Ajá. que ella era de Jericó, pero ella se convierte a Dios. ¿Correcto? Entonces ella era una gentil, pero sí se convierte. O sea que desde el Antiguo Testamento, como te digo, no era difícil, o sea, no era imposible, era posible, porque nuevamente Dios no está limitado solamente a un... Sí, era muy ya como que abarca más que un gentil pueda ser salvo. Sí, correcto, porque tenemos la predicación del Evangelio del Nuevo Testamento. Sí. Pero nuevamente esa gente miraba en el futuro. Igual, sí. De igual manera, y eso era lo que le enseñaba. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo somos justificados? Solamente por Cristo. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Piensen en Juan capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por nuestro propio mérito, sino conforme a su misericordia. Nuevamente lo vimos en Romanos 9. Sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración también es otra palabrota. O sea, regenerado, el nuevo nacimiento. Eso es la regeneración, según Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y entonces el versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Así que la semana próxima trataremos entonces con el capítulo 5. En un momento, pues, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de haber estudiado su palabra. Permite, Señor, que lo que hemos visto hoy cabe hondo en los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, sabemos que hay cosas que son difíciles de entender, pero a tu tiempo tú te manifiestas con el poder de tu Espíritu Santo para mostrarnos y enseñarnos todas las cosas. Te pedimos, Señor, que
nos abras el entendimiento, nos ayudes, Señor, a entenderlas, a poder razonarlas, Señor, porque nuevamente hay mucha confusión en la religión dentro de este mundo. Y solamente que creemos que tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros. Te pido por todos esos hermanos que están, Señor, son engañados con otras religiones. Te pido que pongas la luz de tu palabra en su caminar, pongas como tú lo prometiste en el nuevo pacto, la pongas en su mente y en su corazón para que puedan ser libres y servir al Dios vivo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros para el resto del servicio, la comunión que vamos a tener entre hermanos. Manifiéstate, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios dice amén. Nos veremos en el servicio. Dios salve a su pueblo.